Hola, hola amigos, y seguimos aquí en las actividades del Diplomado en Derecho Laboral, Derechos Sindicales y Seguridad Social en el Instituto Universitario Tecnológico de los Trabajadores, en el YUT de la CROC, la Confederación Revolucionaria de Obreros y Campesinos, aquí en el estado de Nuevo León. Y me encuentro con dos mexicanos que nos acaban de dar una ponencia muy interesante. Uno de ellos es el señor Mario Fernández Quiroga, que es un empresario, y el otro es José Gilberto Martínez Hernández, que es economista. Ellos nos presentan un texto que se titula, el nombre de su texto que nos presentaron es Concepto global de política económica para el siglo XXI. Concepto global de política económica para el siglo XXI. ¿Cómo conciben desde el lado empresarial y desde el lado académico este concepto que se va a dar? ¿Cuáles serían las bases para que se desarrolle en México y no solo en Monterrey? Yo creo que estamos hablando de la conveniencia de que se redistribuya el ingreso en México. ¿Cómo redistribuirlo? Es a través del salario. Si tenemos un PIB del 4%, por decir que es lo que tenemos ahorita, el salario que crezca el 6,5%. Y si el PIB sube, conforme a nuestro estudio, podemos considerar lo que va a poder estar en 6%, el salario debería ser del orden del 8,5%. Y así, con un salario más fuerte, que tenga mayor poder adquisitivo en 30 años, podemos generar un mercado interno muy sólido como lo tiene Estados Unidos o lo ha tenido Estados Unidos, y depender más de nuestro mercado y del mercado internacional, por supuesto, pero no solamente del mercado de Estados Unidos. Por ejemplo, ¿esto realmente convendría a los empresarios mexicanos? Les conviene a los empresarios mexicanos porque finalmente, aunque su tasa de ganancia la bajen un poco, el volumen de su capital, el volumen de sus ingresos, y va aumentando constantemente en una proporción que sería, de acuerdo al estudio que hicimos nosotros de 30 años, del 80 ahorita, hubiera sido un crecimiento del 5.5 veces más de lo que creció si hubieran invertido más en salario, y el salario se destina por los trabajadores a comprar cosas, ¿no? Al final de cuentas, a mayor salario hay mayor economía corriente y por tal motivo la economía fluye, ¿no? Sin embargo, estamos en un país donde la riqueza se mantiene en pocas manos. ¿Cómo se haría para cambiar ese pensamiento que se tiene actualmente por parte de los empresarios y por parte de las personas que tienen esa economía en sus manos, para que la puedan distribuir y que siga distribuyéndose a lo largo de todo el país? Porque estamos conscientes de que, bueno, Monterrey es una ciudad industrial, ¿no? Básicamente de primer mundo, pero existe Chiapas, existe Oaxaca, que no tienen esas posibilidades ni de desarrollo y mucho menos de pensamiento idiosincrático. Bueno, vamos a tratar de identificar un concepto que es acervo de capital, con el cual se producen los bienes y servicios. Nosotros no estamos promoviendo ni proponiendo que se distribuya el acervo de capital. No, lo que estamos proponiendo es que se mejore la distribución de un flujo del ingreso que se genera anualmente al usar ese acervo de capital. O sea, estamos proponiendo mejorar la distribución del flujo, no de la riqueza. El flujo de ingreso anual. ¿Sí? Entonces, por eso el modelo permite que los acervos de capital aumenten 500% o 600% en un lapso de 30 años, que es muy buen rendimiento, muy buen proceso de acumulación, pero al mismo tiempo mejorando el ingreso de los trabajadores, ¿sí? Porque es el flujo, lo que genera el acervo de capital es un flujo de ingreso, ¿sí? Y ese flujo de ingreso es el que proponemos que se mejore su distribución a favor de los trabajadores, de manera que en 30 años, en lugar de tener 30% del PIB, pase a 60% del PIB.
el ingreso de los trabajadores como proporción del PIB, pero el PIB es un flujo también, el PIB es un flujo bárbaro. Ahora, para concluir, ¿cuál sería el paso a dar para poder generar que este estudio no solamente se quede en un estudio, sino que empiece a ser, no sé, desde una iniciativa de ley local o después que llegue a las cámaras? O sea, ¿qué es lo que viene para que este estudio que ustedes, por supuesto, si ya está escrito es porque es un estudio que tiene las bases teóricas y forma de comprobarse para llegar a él, ¿no? ¿De qué manera podría ser que esto deje de ser un estudio y se vuelva en una realidad, ¿no? En una realidad que beneficie a muchos? Discutirlo con los empresarios y llegar a acuerdos, o sea, porque de la discusión se llega a la razón o algún documento que sirva a todos, ¿no? El detalle es convencerlos que el salario no es el inflacionario, la renta del capital, los intereses son los que han hecho daño, por eso mucha gente se ha hecho rica prestando nada más dinero. El empresariado sufre también porque no hay aportaciones de capital para su desarrollo, sino de especulación nada más. Aquí lo que es importante es que el documento o el ejercicio demuestra que el empresariado le va a ir muy bien en el mediano plazo, en el largo plazo. ¿Por qué? Porque la gente va a tener un ingreso. Al tener un ingreso, compra más. Al tener un ingreso, y hay una economía corriente, gasta en servicios, en otro tipo de cosas, y otra gente también tiene oportunidad de tener empleo. De otra manera, como vamos ahorita, que cada año tenemos menos poder adquisitivo, cada año se tiene menos salario, los muchachos salen de la universidad o de una escuela pública, puede ser que sí alcancen a pagar sus estudios en la época laboral que van a tener, pero los que salen de una escuela particular ganando 8,000 pesos mensuales, ¿cuándo van a poder pagar sus estudios? Entonces estamos mal en la distribución del ingreso. De ninguna manera distribuir capital, no. El capital, se necesita el capital para poder desarrollar y se necesita el empresariado, que es el que tiene la capacidad, la habilidad. Vaya, ser empresario no es fácil, se requieren muchas aptitudes y si ya los tenemos, lo que hay que hacer es fortalecerlos. O sea, se requiere llegar a un diálogo profundo con los trabajadores, cómo ser realmente competitivos y cómo presionar a las autoridades para que la banca preste los recursos suficientes para que las empresas crezcan y no como está haciéndose, que nada más lo que hacen es especular.